Rosalinda y la propuesta del padre. La visita del padre Ezequiel. Un encuentro inesperado en el tranquilo pueblo de San Pascual. Rosalinda cuidaba de su jardín cuando el padre Ezequiel llegó a buscar a Alfredo. Vestida con un ligero vestido para combatir el calor del día, Rosalinda lo invitó a pasar. Alfredo no está en casa, pero adelante, padre, no se quede en este calor, dijo con una sonrisa. El padre aceptó la invitación y entró a la casa. Mientras tomaba asiento, la conversación inicial fue casual, pero no tardó en tomar un rumbo inesperado. Rosalinda, con ese vestido tan corto, el calor debe ser más llevadero, comentó el padre con una mirada que Rosalinda no supo interpretar de inmediato. Lo que parecía ser una simple visita se convirtió en el inicio de una propuesta que cambiaría el rumbo de aquella tarde. Rosalinda, aunque desconcertada, decidió escuchar atentamente lo que el padre tenía que decir. Una propuesta inusual. La tentación del dinero. Mientras hablaban, el padre Ezequiel hizo un comentario que dejó a Rosalinda sin palabras. ¿Te imaginas este calor sin ropa interior?, dijo en tono sugerente. La joven, sorprendida, no supo cómo responder, pero antes de que pudiera reaccionar, el padre sacó 2 billetes de 100 pesos y los colocó sobre la mesa. Te doy esto por dejarme ver qué hay debajo de ese vestido, propuso el padre sin rodeos. Rosalinda, aunque desconcertada, comenzó a considerar la oferta. La cantidad de dinero, aunque pequeña, representaba una tentación en medio de sus necesidades económicas. El ambiente en la habitación se volvió tenso. Rosalinda se sentía dividida entre la incomodidad de la propuesta y el atractivo del dinero. Finalmente, con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, decidió aceptar. El trato sellado. La decisión de Rosalinda. ¿Solo 200 pesos, padre?, preguntó Rosalinda con una sonrisa pícara, intentando ganar tiempo mientras procesaba lo que estaba sucediendo. El padre, confiado en que la joven aceptaría, respondió con calma. ¿Es suficiente para un momento, no crees? Finalmente, Rosalinda accedió, levantando ligeramente su vestido mientras el padre observaba con atención. Sin embargo, su mente estaba llena de preguntas. ¿Era correcto aceptar esta propuesta? ¿Debería confesar su acto más tarde? Después del intercambio, Rosalinda se sintió conflictuada. Aunque había obtenido el dinero, algo dentro de ella no estaba en paz. Decidió que visitaría la iglesia más tarde para buscar el perdón divino. El peso de la conciencia, un pecado difícil de ignorar. Horas después, Rosalinda comenzó a sentir el peso de su decisión. Aunque había aceptado el dinero, no podía evitar sentirse culpable por lo que había sucedido. Estoy tan cerca de la iglesia. Debería confesarme, pensó mientras se dirigía hacia el templo. Sin embargo, al llegar, se dio cuenta de que la iglesia estaba cerrada. Confundida, decidió buscar a María, una amiga cercana, para preguntarle si sabía algo del paradero del padre Ezequiel. ¿Has visto al padre? Quiero confesarme, pero no está en la iglesia, preguntó Rosalinda. María, con una expresión de sorpresa, respondió, lo vi en casa de Alfredo hace un rato. ¿Quién sabe qué estará haciendo ahí? Las palabras de su amiga llenaron a Rosalinda de inquietud. ¿Qué estaría haciendo el padre Ezequiel en casa de Alfredo? El confesionario improvisado. Una nueva tentación. Finalmente, Rosalinda encontró al padre Ezequiel sentado cerca de una portezuela, esperando a Alfredo. Sin dudar, se acercó para buscar la confesión que tanto necesitaba. Padre, cometí un error y quiero saber si es grave, dijo mientras tomaba asiento frente a él. El padre, visiblemente interesado, la animó a contar lo que había pasado. Con voz temblorosa, Rosalinda confesó, acepté 200 pesos para levantar mi vestido. Fue Alfredo quien me los dio. El padre, aunque serio, no pudo evitar notar la ironía de la situación. Mientras la joven seguía relatando su historia, el padre Ezequiel hizo una propuesta que la dejó aún más desconcertada. Bueno, ya que mencionas eso, ¿qué tal si te doy 500 pesos? Pero esta vez, que sea para mí. ¿Una nueva oferta? ¿Más dinero por el mismo acto? Rosalinda, sorprendida por la oferta del padre, se quedó en silencio por unos segundos. ¿500 pesos? Padre, ¿usted está hablando en serio?, preguntó mientras trataba de entender las intenciones del sacerdote.
Claro que sí, respondió el padre con seguridad. Si Alfredo pagó 200, yo puedo darte más para asegurar que no quede ninguna duda de lo que hay bajo ese vestido. La propuesta dejó a Rosalinda en una encrucijada moral aún mayor que antes. Aunque su conciencia le advertía del peligro, la tentación del dinero habló más fuerte. Finalmente, aceptó la oferta, pero no sin antes sentir que su alma quedaba atrapada en una red de pecado. Una decisión costosa, más dinero, más culpa. Rosalinda tomó los 500 pesos con manos temblorosas. Aunque la oferta del padre Ezequiel era tentadora, no podía ignorar el peso de su conciencia. Lentamente, levantó su vestido, permitiéndole al padre ver lo que tanto había deseado. Pero mientras sucedía, un pensamiento cruzó su mente: ¿en qué me estoy convirtiendo? El padre, aunque satisfecho con el acuerdo, no mostró remordimiento alguno. Un trato es un trato, dijo mientras le entregaba el dinero. Rosalinda se quedó inmóvil, con una mezcla de arrepentimiento y confusión. ¿Por qué acepté esto? ¿Era realmente necesario?, se preguntó mientras guardaba los billetes. Sin embargo, sabía que no podía cambiar lo que ya había hecho. Decidió ir a casa y reflexionar sobre sus decisiones, pero el peso de la culpa la seguía como una sombra, recordándole que su dignidad tenía un precio que ahora conocía demasiado bien. Rumores en el pueblo, el secreto de Rosalinda y el padre. Lo que Rosalinda pensó que quedaría entre ella y el padre Ezequiel no tardó en convertirse en tema de conversación en San Pascual. María, su amiga, había notado algo extraño y comenzó a unir las piezas. ¿Qué hacía el padre con Rosalinda? ¿Por qué estaba tan nerviosa cuando salió de casa?, se preguntó. Los rumores no tardaron en extenderse. Los vecinos empezaron a hablar sobre la relación entre el padre y Rosalinda, creando historias que iban desde confesiones privadas hasta encuentros clandestinos. Rosalinda, al escuchar las murmuraciones, comenzó a temer que su secreto fuera descubierto. Aunque nadie tenía pruebas, el aire del pueblo estaba cargado de sospechas. Rosalinda sabía que no podía escapar del juicio de la gente, pero lo que más temía era enfrentar su propio remordimiento. La búsqueda del perdón, un camino difícil. Decidida a liberar su conciencia, Rosalinda se dirigió nuevamente a la iglesia para confesarse. Esta vez, encontró al padre Ezequiel solo, rezando en el altar. «Padre, necesito hablar con usted. Lo que hicimos estuvo mal, y no puedo seguir con este peso en mi corazón», dijo con voz quebrada. El padre, sorprendido por su franqueza, intentó calmarla. «Rosalinda, lo que pasó fue un error mutuo, pero Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Solo necesitas arrepentirte sinceramente», le aseguró. Sin embargo, su tono no transmitía la misma seguridad que sus palabras. Rosalinda se arrodilló y comenzó a rezar, pidiendo perdón por sus acciones. Aunque el padre Ezequiel la guiaba en la oración, ambos sabían que el perdón no borraría lo sucedido. La confesión era solo el primer paso en un largo camino hacia la redención. Alfredo regresa, una nueva complicación. Mientras Rosalinda intentaba encontrar paz, Alfredo regresó al pueblo después de varios días fuera. Al escuchar los rumores sobre el padre Ezequiel y Rosalinda, decidió confrontar a ambos. «Rosalinda, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué todos en el pueblo están hablando de ti y del padre?», preguntó con evidente molestia. Rosalinda intentó explicar, pero sus palabras se mezclaron con lágrimas. «Alfredo, no es lo que piensas. Fue un error. No sé cómo llegué a esto, pero necesito tu ayuda para arreglarlo», dijo mientras intentaba calmarlo. Alfredo, aunque enojado, decidió hablar directamente con el padre Ezequiel. «Padre, esperaba más de usted. ¿Qué clase de ejemplo está dando a nuestra comunidad?», le reclamó. El enfrentamiento dejó a todos con más preguntas que respuestas, y las tensiones en el pueblo no hicieron más que aumentar. El juicio del pueblo. Rosalinda en el centro de la tormenta. Los rumores finalmente llegaron a oídos del alcalde del pueblo, quien convocó una reunión para discutir la situación. «No podemos permitir que estos escándalos afecten la reputación de nuestra comunidad. Rosalinda, padre Ezequiel, tienen que explicar lo que está pasando», dijo con tono autoritario. Rosalinda, con la cabeza baja, intentó defenderse. «Cometí un error, pero no es como lo están pintando. Fue una decisión equivocada, y estoy buscando el perdón de Dios».
Sin embargo, su explicación no calmó los ánimos de la gente. El padre Ezequiel, por su parte, intentó desviar la atención, asegurando que sus intenciones siempre habían sido nobles. Estamos aquí para sanar almas, no para juzgar. Pido a todos que recemos por Rosalinda y por mí, dijo, intentando calmar la situación. Pero el pueblo no estaba dispuesto a olvidar tan fácilmente. La reconciliación. Un nuevo comienzo para Rosalinda después de días de tensiones. Rosalinda decidió retirarse temporalmente del pueblo para reflexionar. Se hospedó con unos familiares en una comunidad cercana, donde comenzó a asistir a misa regularmente y a participar en actividades de caridad. Poco a poco, encontró consuelo en su fe y en el apoyo de quienes la rodeaban. Mientras tanto, el padre Ezequiel enfrentó una investigación interna por parte de la diócesis. Aunque no se revelaron detalles al público, su relación con Rosalinda quedó bajo escrutinio. Finalmente, fue trasladado a otra parroquia, lejos de San Pascual, para evitar más escándalos. Cuando Rosalinda regresó al pueblo, lo hizo con una nueva perspectiva. Decidida a reconstruir su vida, se comprometió a aprender de sus errores y a convertirse en un ejemplo de superación para la comunidad. Una lección aprendida, el renacer de Rosalinda. El regreso de Rosalinda a San Pascual marcó un nuevo capítulo en su vida. Aunque algunos aún susurraban sobre el escándalo, ella decidió enfrentarlo con humildad y valentía. Comenzó a participar activamente en la comunidad, ayudando en la iglesia y organizando actividades para los más necesitados. Cometí errores, pero eso no define quién soy, solía decir cuando alguien mencionaba su pasado. Con el tiempo, incluso los más críticos comenzaron a notar el cambio genuino en ella. Rosalinda se convirtió en un ejemplo de cómo la redención es posible cuando se busca con sinceridad y esfuerzo. A través de su transformación, Rosalinda aprendió una valiosa lección: la dignidad no tiene precio, y las caídas solo son definitivas si uno decide no levantarse. Su historia dejó una huella en San Pascual, recordando a todos que el perdón y el cambio son posibles para quienes tienen el valor de buscarlos. El padre Ezequiel, un futuro en silencio lejos de San Pascual. El padre Ezequiel comenzó una nueva etapa de su vida en una pequeña parroquia. Aunque continuó con su labor pastoral, el peso de lo ocurrido con Rosalinda nunca lo abandonó. Sabía que sus acciones habían causado daño, tanto a la comunidad como a su vocación. En la soledad de sus oraciones, el padre reflexionaba sobre sus decisiones y buscaba la forma de reconciliarse con Dios. Aunque nunca volvió a hablar públicamente del incidente, su carácter cambió. Se volvió más reservado, más cuidadoso con sus palabras y acciones. La diócesis, consciente del impacto del escándalo, lo mantuvo bajo supervisión. Aunque continuaba sirviendo como sacerdote, su reputación nunca se recuperó por completo. La historia del padre Ezequiel quedó como una advertencia para otros líderes espirituales sobre el peligro de olvidar su misión y caer en las tentaciones humanas. Una comunidad transformada. El legado del escándalo. El escándalo de Rosalinda y el padre Ezequiel dejó cicatrices en San Pascual, pero también trajo cambios positivos. La comunidad, antes indiferente, comenzó a valorar más la importancia de la integridad y el respeto en las relaciones humanas. Rosalinda, con su renovado compromiso, se convirtió en una voz activa contra las injusticias y los juicios apresurados. No somos perfectos, pero todos merecemos la oportunidad de corregir nuestros errores, decía durante sus discursos en eventos comunitarios. Su valentía para enfrentar su pasado inspiró a otros a reflexionar sobre sus propias vidas. La iglesia del pueblo, ahora con un nuevo sacerdote, se enfocó en fortalecer los lazos con la comunidad, organizando actividades que promovieran el perdón, la unión y la fe. Aunque el incidente nunca fue olvidado del todo, San Pascual aprendió a mirar hacia el futuro con esperanza, recordando que incluso de los momentos más oscuros pueden surgir luces que guíen a todos hacia un camino mejor.